Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Antonello, yo soy interna de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile. Junto con mis compañeros y coautores Sebastián Encina, María Inostroza y Francisca Daza, quienes también son internos de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, y nuestro tutor, el doctor Luis Gamboa, quien es médico internista de la Unidad de Medicina del Complejo Hospitalario San José, vamos a presentar el caso clínico titulado Infarto renal como diagnóstico diferencial de dolor lumbar sin alteración al laboratorio de la función renal, reporte de un caso. Para comenzar con este caso clínico, como definición y marco teórico. El infarto renal está definido como la interrupción aguda del flujo sanguíneo arterial renal. Esta es una patología muy rara, con una incidencia que varía según la bibliografía analizada, que va desde un 0,007% hasta un 1,4%. Esta es una patología subdiagnosticada, y esto se debe principalmente a su clínica muy inespecífica, la cual se caracteriza principalmente como dolor en el flanco del lado afectado. Esta patología se diagnostica a través de una tomografía computada de abdomen con contraste. La importancia de un diagnóstico oportuno recae en que debido a la posibilidad de evolucionar en una falla renal y además de esto, de aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos en otros órganos, debe ser siempre considerada como un diagnóstico diferencial de relevancia, puesto que puede definir en qué se basa la morbimortalidad del paciente a futuro. A continuación se presenta el caso clínico. Como caso clínico a estudiar, se plantea a un hombre de 39 años, dentro de cuyos antecedentes mórbidos se encuentran una hernia umbilical recientemente operada hace solamente 2 meses y, como otro punto relevante, un politraumatismo que el paciente sufrió hace 4 años. El paciente acude al servicio de urgencia a consultar por un cuadro clínico de dolor abdominal localizado en el flanco derecho de aproximadamente 10 horas de evolución. El paciente refiere que este cuadro clínico de dolor fue de inicio súbito. Además, refiere que este dolor está irradiado hacia el dorso ipsilateral al dolor en flanco y además, como síntomas, está asociado a náuseas y vómitos. El paciente no refiere ningún otro tipo de sintomatología relacionada. A continuación, se presenta la pregunta clínica planteada para el estudio de este caso. Como pregunta clínica se plantea lo siguiente. En pacientes con dolor abdominal en flancos, ¿se debe plantear el infarto renal como uno de los diagnósticos principales? En cuanto al abordaje metodológico, al momento del paciente ingresar a la urgencia, se le realiza un examen físico completo, el cual evidencia un abdomen blando y depresible. Además, refiere un dolor leve en el flanco derecho, de carácter opresivo. Se realiza además una puñopercusión, la cual resulta positiva ipsilateral al lugar del dolor. Y por último, no se evidencian signos de irritación peritoneal. El resto del examen físico se encuentra sin alteraciones. Se realiza una tomografía computada de abdomen con contraste, la cual se puede evidenciar en la zona izquierda de la presentación, en donde se encuentra encerrada en un círculo rojo la zona del riñón derecho, en donde se evidencian gran cantidad de hipodensidades. Esta tomografía computada de abdomen con contraste informa alteración en captación de contraste en el polo inferior del riñón derecho, sugerente de una lesión isquémica. En conjunto con lo anterior, se realizan exámenes de laboratorio como complemento a la clínica y a la imagenología. Dentro de ellos, los más relevantes y los que destacan son un dímero D en 804 nanogramos sobre mililitros, unos leucocitos en 16.000 y un fibrinógeno en 492 nanogramos sobre decilitro. El resto de los exámenes de laboratorio, incluyendo la función renal, se encuentra sin alteraciones. Debido a la clínica característica y a los exámenes antes mencionados que son compatibles, se diagnostica un infarto renal. El paciente es tratado con heparina no fraccionada en 25.000 unidades internacionales al día y acenocumarol en 4 miligramos al día. Como la resolución del caso clínico antes explicado, lo que se planteó fue lo siguiente. Mediante el tratamiento mencionado anteriormente, que como se dijo es basado en la anticoagulación, la sintomatología del paciente desaparece por completo, ya que este no refiere a ningún tipo de dolor remanente.
Además de esto, el paciente no presenta ningún tipo de secuela funcional. Al momento de dar el alta al paciente, este es dejado con tratamiento anticoagulante con acenocumarol y además de esto, con controles periódicos en el policlínico de anticoagulación para de esta manera mantener niveles plasmáticos de anticoagulante en rango terapéutico. Además de esto, y un punto muy importante, es que se educa al paciente y a su red de apoyo sobre lo que es el infarto renal, lo que significa esta enfermedad y cuál fue la causa de por qué se pudo haber producido. Además de esto, se educa, y es un punto al que se le da gran relevancia, sobre la importancia del tratamiento anticoagulante que el paciente está recibiendo, para de esta manera evitar un nuevo episodio de infarto renal que podría afectar en un futuro al paciente. Ahora, como discusión y conclusión del caso. Si bien esta patología posee una muy baja incidencia, la cual, como se mencionó al comienzo de esta presentación, varía según la bibliografía analizada desde un 0,007% hasta un 1,4%, y además de esto, su clínica es inespecífica, existe un muy alto riesgo de evolucionar en falla renal. Y en conjunto con esto, se estaría aumentando de igual manera el riesgo de eventos tromboembólicos en otros órganos, lo cual aumenta la mortalidad de los pacientes, llevándolos no solo a una vida dependiente de una enfermedad como lo es la enfermedad renal crónica, sino también a una muerte prematura debido a esto. Es importante, de igual manera, considerar que el infarto renal puede ser rápidamente diagnosticado, como se mencionó anteriormente, con una tomografía computada de abdomen con contraste, y tratado cuando es tomado en consideración como diagnóstico diferencial, como se mencionó anteriormente con el tratamiento anticoagulante con heparinas y acenocumarol. Debido a esto, es muy importante considerarla dentro de los diagnósticos diferenciales de dolor en flancos y además como diagnósticos diferenciales de dolores abdominales. Se debe preguntar además, y es un punto muy relevante e importante, por antecedentes predisponentes para trombosis, como lo es la cirugía reciente, como fue en el caso del paciente presentado. Y como otro punto relevante, se debe considerar además el uso de imagenología de rutina, como lo es la tomografía computada de abdomen con contraste, para debatir el desafío diagnóstico que implica esta rara patología, puesto que es un examen que está ampliamente presente en los diferentes centros de salud. Como punto cúlmine de la presentación de este caso clínico de infarto renal como una patología poco frecuente, se plantean unas palabras claves para facilitar su estudio. Estas palabras claves que se plantearon para el caso clínico son las siguientes: infarto renal, falla renal y abdomen agudo. Aquí se presenta la bibliografía utilizada para el estudio del caso clínico y para la presentación realizada. Muchas gracias por su atención.